Hola niños y niñas del tercer año básico. Sean bienvenidos a esta clase de lenguaje y comunicación. Soy la señorita Patricia. Esta es la clase número 2 de la fase 4. Última fase, niños. Así que ánimo. Como decimos en nuestro colegio, hay que tener un espíritu de esfuerzo, superación, perseverancia. Así que ánimo, chiquillos. Ánimo para ustedes, ánimo para nosotros también, para sus padres. Hoy 9 de noviembre recordemos que estamos trabajando la unidad 5 llamada Voces de Niña. ¿Recuerdan el tema trabajado la semana pasada? Eso. Trabajamos sobre un relato de Malala, esta joven que es de Pakistán y empieza a defender los derechos de la educación de las niñas, de las adolescentes de su país, porque los talibanes habían prohibido que ellas se pudiesen educar. Pero esto trascendió y ella comenzó a defender los derechos de otras niñas, de otros lugares, de otros países, de otras naciones. La educación, tanto para niñas como varones, es la misma. Todos tienen el mismo derecho a educarse. Pues bien, es lo que más o menos trabajamos la semana pasada junto con actividades que fueron trabajadas en el texto. Más unas preguntas de reflexión. Ahora, el objetivo de esta clase es el siguiente: conocer y comprender un texto narrativo e informativo a través de la lectura, del medio audiovisual y trabajos prácticos, demostrando interés y una actitud activa frente a la lectura, orientada al disfrute de la misma y la valoración del conocimiento que se pueda obtener a partir de ella. ¿Se recuerdan ustedes la diferencia entre un texto informativo y narrativo? ¿Recuerdas haber leído algún texto informativo hace unas semanas atrás? Hace poco ustedes me hicieron el reporte de el zorro culpeo. Una gran mayoría de ustedes lo hizo, pero también trabajaron la parte narrativa. Trabajaron algunos, muchos trabajaron una fábula. Ahora, ¿qué diferencia hay entre uno y el otro? Recuerden que el texto narrativo se relatan hechos ficticios. En cambio, en el texto informativo nos dan a conocer hechos que son reales. No son imaginados, son reales. Como una noticia. O como en la ficha que estaban trabajando del zorro golpeo, que era un texto informativo donde se obtuvo la información. Ahora, vamos a la siguiente imagen. En esta imagen voy a pedir primero que actives tu mente, tus sentidos, para que podamos ir viendo de qué se trata nuestro trabajo de hoy. ¿Qué observas? Eso, te doy un tiempo para pensar. Me vas a ayudar a hacer una lluvia de ideas. Palabras, no importa, palabras sueltas. Vamos a ver si concordamos entre ustedes y lo que yo voy a poner. Y así podremos formalizar tal vez una hipótesis de lo que vamos a trabajar hoy. ¿Qué observamos? Hay personas. Es lo más básico, ¿cierto? Por la forma podría ser de la antigüedad. Es un pueblo. En la parte superior, en el extremo izquierdo, hay unas personas que tienen unas lanzas. Algunos podrían contar también cuántas personas hay. ¿Cuántas hay? 7 aproximadamente, ¿cierto? La vestimenta. Fíjate la vestimenta como la tienen ellos. Se cubren el cuerpo. ¿Por qué tendrán que cubrirse el cuerpo? Porque están bien tapaditos. ¿Será por el frío? ¿Qué más puede observar? Hay adultos. ¿Y puedes observar algo más? Perfecto, hay un niño.
Puede ser una familia. Tienen alimentos. Y esos alimentos tal vez los recolectaron. Porque es un pueblo antiguo y necesita ir a buscar sus alimentos. Los alimentos no llegan a ellos así por arte de magia. Ellos son los Selknam. Ustedes trabajaron esto en su grupo el año pasado. Yo recuerdo haber ido a una exposición que tenían en sus salas y nos entregaron información y otras cosas más. Y esto es lo que vamos a ver hoy día. Vamos a ver un video más o menos explicativo para que podamos imaginar, podamos extraer información de él también y así relacionarlo con el texto que vamos a trabajar. Bajo los cielos australes del fin del mundo, un pueblo indígena habitó la isla grande de Tierra del Fuego. Los Onas o Selknam vivían en clanes a lo largo y ancho de la isla. Los hombres, dotados de una gran fuerza física, se dedicaban con gran habilidad a la caza. El arco y la flecha eran sus armas principales. Las mujeres se encargaban de cuidar sus chozas, así como también de encender el fuego y criar a los niños. Chamanes, sabios y profetas eran los más respetados del clan, ya que se encargaban de mantener vigentes sus tradiciones. Sin embargo, en el Howin, la época de los mitos, los roles eran distintos. Creen, la luna, le había contado a los hombres que Halpen, un oscuro y poderoso ser del inframundo, acabaría con toda la tribu. Para evitarlo, los hombres debían procurar el sustento de las familias, mientras las mujeres se encargarían de alimentar a Halpen en la choza principal. Este secreto se mantuvo a lo largo de los años hasta que fue develado por Cre, el sol, quien descubrió que las mujeres se burlaban de los hombres por creer su engaño. Cuando Cre contó esto a los hombres, ellos se enfurecieron y en venganza planearon matarlas a todas. Creen logró huir de los hombres y fue perseguida por Cre por toda la Tierra del Fuego, hasta alcanzar el cielo y escapar por el firmamento. De este modo se seguirían los pasos por toda la eternidad. Comenzó así una nueva era del sol dominante, un patriarcado que mantenía las leyes y el orden al interior de cada clan manifestado a través del Hain, una ceremonia de iniciación donde los adolescentes, llamados Cloeketen, pasaban a ser hombres. En ella, los iniciados debían enfrentarse a varias pruebas que exigían de coraje y de gran destreza física. La prueba más difícil se daba dentro de la gran choza, donde el Cloeketen se enfrentaba con los espíritus del inframundo llamados Short. Sin embargo, estos seres eran los mismos guerreros del clan, disfrazados para personificar la presencia del mundo espiritual, manteniendo así el secreto ancestral. Tras miles de años de vida seminómada, hacia fines del siglo XIX, esta cultura fue desapareciendo, producto de un genocidio devastador gatillado por la colonización. Muchos fueron asesinados por encargo de los dueños de las grandes estancias ganaderas que se asentaron en la isla, quienes ofrecían generosas recompensas por cada Selknam muerto. Otros fueron capturados y llevados a Europa para exhibirlo en los zoológicos humanos, con el objetivo de demostrar la superioridad de la civilización europea frente a los pueblos indígenas de todos los rincones del mundo. Los últimos que quedaron fueron civilizados y educados en la religión católica. Sin embargo, no lograron sobrevivir por mucho tiempo, debido a las enfermedades traídas por los extranjeros. Fue así como en tan solo 20 años se destruyó una cultura que habitó en este hostil territorio por más de 10.000 años. Fíjense, chicos y chicas, que cuando buscaba videos para insertar en esta clase, me acordé de lo que mi padre me contaba cuando era pequeña. Mi padre es oriundo de Punta Arenas. Y él relataba estas historias de este pueblo originario nuestro, de los Onas, que también se llaman, y cómo los colonos
chilenos extranjeros empezaron a restarle, a quitarle territorio a estas personas, a este pueblo. ¿Por qué? Por la avaricia, porque querían tener sus estancias, querían tener sus ovejas en estos territorios. Y lamentablemente fueron extinguiendo, se fueron disminuyendo cada vez más las cantidades de onas. Lamentablemente sucedió esto en nuestra historia. Y les traje una leyenda que está en nuestro texto en la página 168 y 169. Se llama Mujeres transformadas en patos. Hay unas palabras que están destacadas en rojo como siempre y esos son vocabularios que tiene el texto ya incorporadas, más dos que están subrayadas que tenemos que sacar según el contexto el significado. Y dice: hace muchísimo tiempo, en Tierra del Fuego, las mujeres Selknam compartían de igual a igual con los hombres el cuidado y la recolección y el reparto de las provisiones. De tiempo en tiempo, los cazadores ocupaban demasiados días en las tareas propias de la cacería y se ausentaban por largos periodos. Las esposas abandonaban el hogar para ir en busca del alimento que necesitaban. Recogían frutos silvestres y plantas benéficas, o sea, que le hacían bien, pero además empuñaban arpones, herramientas para cazar, y lanzas para probar fortuna en la caza, al igual que los hombres. Cuando los cazadores regresaban agobiados por el esfuerzo, es decir, cansados, arrastrando los trofeos de su jornada, sus esposas los invitaban a descansar por varios días, enseñando orgullosas las provisiones conseguidas. Delicadas, pacientes y silenciosas, en más de una ocasión demostraban mejor rendimiento que sus maridos. Al ver esto, los hombres se volvieron mezquinos, rencorosos y llenos de envidia. ¿Qué creen que hicieron aquí? Veamos. Prohibieron a sus mujeres que tomaran en sus manos aquello que solo a los varones correspondía. Y como ellas les divertía aquel cambio de oficio, desatendieron, es decir, se descuidaron ¿de quién? De las indicaciones de los hombres. Y estos, más irritados todavía, o sea, molestos, y como si se les humillara de modo insoportable, las amenazaron de muerte si ellas no acataban la autoridad que se les imponía. ¿Qué cree que las mujeres iban a hacer? Veamos, continuemos la historia continuemos esta leyenda. Las mujeres huyeron a los bosques y buscaron refugio en la montaña, en las cuevas de animales salvajes. Los hombres no descansaron en su afán, en su esfuerzo, en su empeño por dominarlas, y las siguieron sin tregua, sin descanso, hasta darles alcance. En su huida, las mujeres se lanzaron a las heladas aguas de los lagos y los ríos. Al hundirse, y para no ahogarse, algunas se convertían en patos jergón y otras en patos corta corriente. Muchas adoptaron la vida de los patos juarjual y las menos tomaron la existencia de cisnes de cuello negro. Los perseguidores, luego de aquel frustrado acoso, o sea, persecución, regresaron tristes a sus tiendas y moradas, comprobando con dolor que sus mujeres habían mudado, se habían cambiado de hogar para siempre. Esta es la leyenda que he traído hoy día, que está en tu texto en la página 169 y en la parte primera, obviamente, 168. Con esta lectura vamos a trabajar unas actividades, algunas de tu texto. Luego de haber leído y escuchado
esta versión de Víctor Carvajal, vamos a trabajar estas dos preguntas que están en la página 169. Recuerda que debemos tomar y releer el texto para poder recordarnos de la información que nos están solicitando. ¿Ya? Entonces, primero, ¿cómo eran las mujeres? Selknam escribe dos características y fundamenta. Recuerda cómo eran ellas. Ellas eran valientes. ¿Y por qué eran valientes? Aquí, ellas eran valientes, porque juntos estamos explicando. Porque según el texto, empuñaban arpones y lanzas para probar fortuna en la casa. Recuerda que ellas estaban solas porque los varones salían a hacer sus actividades y se demoraban en llegar. Entonces ellas tenían que alimentar a sus hijos también. Entonces ellas tomaban sus arpones, las lanzas y salían. Ellas eran decididas. ¿Por qué? ¿Por qué eran decididas? Recuerda que ellas decidieron huir cuando los hombres las amenazaron de muerte. Pregunta 2. Fíjate las palabras subrayadas en el texto y escribe un sinónimo para cada una. ¿Te recuerdas la palabra agobiados? Cuando ellos llegaban y venían de sus actividades externas que andaban fuera de casa, etc. ¿Cómo llegaban ellos? Agobiados. Llegaban cansados, agotados. La palabra desatendieron. ¿Te recuerdas cuando los desatendieron? Cuando ellos demostraron sus habilidades. ¿Qué hicieron ellos? Bien. Ellos se molestaron con las mujeres, pues. Pero las mujeres descuidaron la respuesta que le dieron ellos. No lo tomaron en consideración. Entonces, agobiados es agotado, cansado. Yo creo que muchos de ustedes están ya a esta altura cansados como uno, está agotado, está agobiado uno de tanto trabajar durante este año de esta modalidad, ¿cierto? Desatendieron, descuidaron. Estas son las dos actividades de esta página. Estos carteles con acontecimientos principales de la historia están desordenados. Léelos y reconoce qué pasa primero y qué pasa después. Esta es la actividad 3 de la página 170. El primer cartel, los hombres amenazan de muerte a las mujeres. Segundo cartel, los hombres se molestan y sienten envidia al ver las capacidades de las mujeres. Tercer cartel, las mujeres se lanzan a los lagos y los ríos y se transforman en distintos tipos de ave. Cuarto, los hombres vuelven tristes a sus casas, pues se dan cuenta de que las mujeres no regresarán. 5. Los hombres prohíben a las mujeres usar las herramientas para cazar y recolectar alimentos, pero ellas no hacen caso. 6. Las mujeres huyen a las montañas y los hombres las persiguen. Entonces, ¿qué hay que hacer con esto? Dice, completa el esquema con los números de los acontecimientos que correspondan. ¿Pero qué tenemos acá abajo? A la izquierda tenemos un cartel. Arriba dice, al principio. Abajo en el rectángulo, las mujeres Selknam comparten tareas con los hombres. Saben recolectar alimentos y cazar. Luego aparece un número 2. El 2 dice, los hombres se molestan y sienten envidia al ver las capacidades de las mujeres. Y hay que continuar la historia. Título arriba dice, en desarrollo de la historia. Y en el cartel final dice, al final. Con una flechita siguiendo el hilo de la historia. Entonces, tenemos, los hombres se molestan, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa cuando los hombres se molestan? ¿Qué vendrá? Recuerda. Eso. Los hombres prohíben a las mujeres usar las herramientas, pues. Se molestan con ellas, le prohíben que las usen. ¿Y qué pasa después que le prohíben que las usen? Vuelven tristes los hombres después de... Las mujeres se lanzan a los ríos, a los lagos. Las mujeres huyen. Los hombres amenazan de muerte a las mujeres. ¿Qué pasa?
Perfecto, los hombres amenazan de muerte a las mujeres. Entonces ya, tenemos que los hombres se molestan, luego los hombres le prohíben a las mujeres, posteriormente los hombres la amenazan de muerte. Y después que la amenazan de muerte, ¿qué hacen las mujeres? Las mujeres huyen a las montañas y los hombres las comienzan a perseguir. Listo, van los hombres persiguiendo a las mujeres se esconden. Pero, ¿qué pasa después que las mujeres se esconden y ellas las alcanzan? Tratan de alcanzar a las mujeres. ¿Qué hacen ellas? ¿Qué hacen ellos? Las mujeres se lanzan a los lagos y a los ríos y se transforman en distintos tipos de aves. Acuérdense que algunas eran cisnes y habían otros tipos de patos y otras aves también. Se transforman en aves. Y por último, por lo tanto, cuando ya ellas se transforman en aves, ellos se van derrotados a su casa. El número 4. Los hombres vuelven tristes a sus casas derrotados porque ya se dan cuenta que no van a estar con sus mujeres. Entonces el orden era el 2, 5, 1, 6, 3 y 4. Es el orden de esta actividad. Lee el siguiente texto sobre los Selknam. Alimentación y herramientas de los Selknam. Los Selknam se alimentaban de aves, guanacos, zorros colorados y cururos, lo que contemplaban con la recolección de productos marinos, como mariscos que encontraban en la playa o alguna ballena varada, y de frutos silvestres como el calafate o la choara. Esto está extraído de una página de internet, por lo tanto un texto informativo. La actividad dice: ¿qué alimentos obtenían los Selknam mediante la caza y cuáles mediante la recolección? Subraya en el texto con distintos colores. Yo voy a usar uno mientras tanto, pero va a ser medida también, vamos a ir trabajando. Entonces, ¿qué alimentos? Veamos primero. Tenemos el guanaco, el cururu, el zorro colorado y el pato cortacorriente. Aquí ustedes lo pueden observar en las imágenes y en el texto. ¿Qué lo tendrás que hacer tú? Subrayarlo. ¿Qué animales? Las aves, los chuecos, guanacos, zorros, y no era cualquier zorro, era el zorro colorado y el cururus. Ahora dice, ¿cuáles son los que ellos obtenían por recolección? No por caza, recolección. Entonces hay frutos. El que está acá con medio azuloso, ese es el calafate. Y el que está arriba es el choara. Por lo tanto, tú tienes que subrayar con otro color calafate y el choara. Pero también recolectaban cuando iban a la playa. Recolectaban mariscos y la ballena cuando estaba varada, es decir, cuando la ballena sale de su hábitat, que está en el mar, sale a las orillas. Y producto por distintas razones. Generalmente cuando se pierden, cuando ellas van a padecer, ya, ellas van a la orilla. Entonces, ¿qué hacían los onas o los Selknam? Ellos recolectaban estas ballenas que quedaban a orilla del mar, los mariscos, también frutos silvestres, como la choara y el calafate. Y eso es lo que tú tienes que subrayar con otro color. Estamos llegando al final de la clase y recuerda que trabajamos un texto narrativo, que era una leyenda, que era adaptada, y un texto informativo. Todo giró en torno a un tema específico que era sobre el pueblo originario Ona o llamado Selknam, que queda al sur de nuestro país, en la Tierra del Fuego, en la región de Magallanes. Ahí se situaron ellos en la antigüedad. Ahora, con respecto a este trabajo que usted me tiene que enviar,
es la reflexión. ¿En qué consta la reflexión? Son 2 preguntas que tienes que desarrollar en el cuaderno. Y tú puedes obtener una imagen o puedes grabar también esto, porque Alonso Moreno sí grabó las preguntas anteriores y las mandó. Gracias, Alonso. Súper bien. Ahora, este es tu ticket de salida. Ojo, es lo que tienen que enviar. Lo envían por el correo institucional y el WhatsApp. Comunicap no lo estoy colocando, pero si usted quiere lo hace, porque realmente no me llega a través de eso. Ahora, número 1. ¿Qué aprendieron en esta clase? Esta es una pregunta de metacognición. Y la segunda es releer el siguiente fragmento y responde. Cri, ¿dónde está el fragmento? Aquí está. Y tiene que ver con el texto narrativo que ustedes trabajaron hoy día. Los hombres prohibieron a sus mujeres que tomaran en sus manos aquello que solo a los varones correspondía. Con respecto a eso hay 2 preguntas. La primera, ¿qué opinas sobre la decisión de los hombres? Y la segunda, ¿cree que fueron justos con sus compañeras? Explica. 2 preguntas para desarrollar aquí, en la número 2. Ahora, esto usted lo envía al correo institucional, al mío, o al WhatsApp de los papás, que también lo estoy recibiendo. No tengo ningún problema. Su profesora también me lo están mandando. Así que esos niños en la clase de hoy día. Cuídense, estaríamos escuchándonos. Cualquier cosa, se pueden comunicar. Ya saben por los medios que se pueden comunicar. Lo acabo de decir. Es que estén bien. Adiós. Como dice la tía, adiosito.